Miren, yo hoy a mi editorial lo titulé Milei parte 2. Y en este segundo semestre del primer año de gobierno, Milei deberá comenzar a mostrar otras herramientas, me parece, para ir resolviendo los temas de la microeconomía, porque pareciera que la de la macro está bajo control de momento. Reactivar la economía, generar empleo genuino, bajar impuestos, ir acortando caminos para eliminar el cepo y sobre todo achicar la pobreza, entre tantas otras prioridades que existen en este momento. ¿Y qué está viendo la sociedad hoy? Bueno, Milei ha pasado los primeros 7 meses de su gobierno peleándose con todos, o con casi todos, buscando afanosamente que la casta política le diera los instrumentos para gobernar y al mismo tiempo culpándola por su reticencia a otorgárselos. Llegó la hora de abandonar el permanente tono conflictivo para empezar a ocuparse en poner en manos de obra o a la obra para realizar su programa, aquello que prometió en campaña y que sigue exponiendo en cuanto atril encuentra en el camino. En las últimas semanas los acontecimientos han mostrado que tal vez se ha cerrado una primera etapa del gobierno de Milei, dando paso a un nuevo tiempo que el presidente y sus funcionarios han denominado segunda fase. Por eso yo lo bauticé Milei parte 2. ¿Cuánto durará y qué resultado alcanzará? Bueno, son incógnitas que irán develándose con el tiempo. Aunque sea una simplificación, hasta ahora la inédita experiencia libertaria se ha movido en el terreno de la polémica. Más que suficientemente legitimado por el voto ciudadano, a Milei lo que le toca enfrentar en diciembre era una realidad política. En diciembre pasado me refiero, ¿no? Pero una realidad política, social y fundamentalmente económica, pero todo eso extremadamente complejo y plagada de obstáculos y de trampas que dejó el kirchnerismo flotando en el aire. En lo político, el presidente debía enfrentarse a una oposición que, lógicamente, iba a intentar aprovechar su escasa representación parlamentaria y su falta de experiencia y equipo para entorpecer su gestión, negándole los instrumentos legales requeridos. En lo social, debía enfrentar la inevitable protesta social frente al anunciado ajuste y evitar un clima de caos que generara una sensación de debilidad. En lo económico, la necesidad del ajuste y el recorte, junto a la ineludible batalla contra la inflación, lo debían enfrentar a actores económicos reacios a ceder sus posiciones y renunciar a sus ventajas y a sus privilegios. Eran unos cuantos. A pesar de las dificultades, el gobierno ha conseguido sortear con bastante éxito esos obstáculos. La necesidad de conseguir consensos lo llevó a privilegiar, frente a la retórica inflamada del presidente, la capacidad negociadora del jefe de gabinete, Guillermo Francos, que yo creo que sacó las papas del fuego. Así, gracias al apoyo del PRO, parte del radicalismo y otros grupos menores pudo sancionar la ley de bases y conseguir los instrumentos legales necesarios para encarar las reformas proyectadas, lo que ya todos sabemos. Pero asimismo, la firma del Pacto de Mayo, el pasado 9 de julio, con la asistencia casi perfecta de los gobernadores provinciales, apuntala el volumen político del gobierno.
Y sumemos, por último, el ansiado ingreso de Sturzenegger al gobierno, un jugador clave para llevar adelante la reforma estructural del Estado. En otro terreno, el protocolo de acción ante las protestas, a pesar de las escenas de caos frente al Congreso la vez pasada, han permitido alcanzar, digamos, una cierta paz social. Patricia Bullrich ha dado muestra de cambiar la severidad con dosis de prudencia para evitar el agravamiento de los conflictos sociales. Hasta ahí todo bien. Pero por último, aunque gracias a una fenomenal recesión, la inflación ha comenzado a descender, lo que ha redundado en que se mantengan las optimistas expectativas sociales sobre las que Milei asienta su política de ajuste. Para gran parte de la sociedad, ajuste y recesión son mucho mejor que la hiperinflación y el desborde que muchos vaticinaban y en el fondo también deseaban. ¿Y cuál debería ser el eje de esta nueva etapa de gobierno entonces? Si la primera etapa estuvo signada por la polémica, bueno, yo creo que esta debería estar caracterizada por gobernar. Empieza el tiempo de la administración y por ello entendemos la aplicación de los recursos de los que ya disponemos, o ya dispone, mejor dicho, el propio gobierno, y al mejoramiento de alguna manera de la nación en línea con las metas propuestas. O sea, es Milei parte 2. Ello supone que debería darse por terminado el tiempo de las disputas, de estas pirotecnias controvertidas con aquellos que se niegan a aceptar los cambios. El principio de revelación ya dio resultado. La sociedad ya sabe quiénes están dispuestos a cambiar y quiénes se oponen a cualquier transformación que implique perder sus posiciones y por lo que deja de tener pertinencia ya a esta altura. Ahora se trata de empezar a gobernar, Milei. Es el momento de construir, que suele suceder en los tiempos de la política al de las controversias. Si hay conflictos, que seguro va a haber, que sean los actos concretos de gobierno y no sus ideas y sus proyectos los que se constituyan en motivo de disputa. Queda claro que, al menos tal como lo han planteado, el gobierno libertario ha venido a instalar un nuevo orden de cosas, a fundar un país. Frente a la Argentina antigua, con una sociedad fragmentada en corporaciones y un Estado que ha avanzado sobre todos los ámbitos de la realidad, asimismo cooptados y loteado por las corporaciones, Milei ha puesto una Argentina moderna. Lo que en su concepción quiere decir erigida sobre una sociedad civil fuerte en la que cada ciudadano pueda libremente elegir su proyecto de vida y encontrar las herramientas para llevarlo a cabo. Y en la que el Estado, si es que algo queda de él, sea un aparato técnicamente bien equipado para cumplir con una serie de funciones básicas y elementales que son inherentes precisamente al Estado. La matriz ideológica de la que se nutre este proyecto, con sus presupuestos y sus finalidades, son todas cuestiones discutibles. Sobre esto ya hemos opinado oportunamente en este mismo programa en más de una oportunidad. Por eso podemos dejarlo por ahora un poquitito al costado, para centrarnos
en ver cómo el gobierno puede comenzar a aplicar sus energías en realizar las transformaciones que ha venido a proponer a los argentinos. Y para ello es importante tener en cuenta algunas cosas. Primero y principal, que gobernar implica el ejercicio del poder político en la administración de la cosa pública y que, consecuentemente, entraña a aceptar que la política tiene que ver esencialmente más con lo común que con lo individual. Coincidimos en que los esfuerzos del gobierno deben apuntar a liberar a los ciudadanos del peso del Estado, del enorme peso del Estado, de las innumerables trabas burocráticas que hoy lo contriñan. Pero me da la impresión de que debe hacerse con el fin de reforzar la sociedad civil, hacerla más cohesionada y dinámica, y no para propiciar la automatización individualista. Más aún, si consideramos que la situación por la que atraviesa una mayoría de la sociedad es realmente grave y que quitar el sostén de la ayuda estatal puede ser extremadamente peligroso, además de injusto. Esto exige ciertas habilidades de comunicación de las que el presidente adolece total y absolutamente. No es la primera vez que lo decimos. Todo lo hace demasiado técnico, académico, complicado. Bueno, si gobernar es explicar, es decir, comunicar, el gobierno debe tratar de evitar los errores que habitualmente comete. Por ejemplo, la multiplicidad de voces que suelen contradecirse y solaparse. Hay que unificar la voz oficial, sobre todo al anunciar ciertas medidas de gobierno que generan múltiples especulaciones, como las vinculadas al levantamiento del cepo, por ejemplo. Errores como las declaraciones apresuradas de los ministros responsables, que exigen luego correcciones y aclaraciones, pueden resolverse fácilmente con una mejor estrategia comunicacional en la que los roles estén bien delimitados. Se percibe además un abuso de la comunicación informal en las redes sociales. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Los últimos cruces entre el presidente y su vice por el conflicto con Francia, ocasionado por los cantos de los futbolistas argentinos, como así también las publicaciones en las que se explicaba la salida de funcionarios y asesores tildados de traidores, son un pésimo ejemplo de comunicación. En este aspecto, yo creo que sería bienvenido también un cambio en el lenguaje presidencial. También lo dijimos muchas veces, demasiado propenso al uso de tecnicismos económicos. Bueno, reitero que la mayoría de la gente, entre los que yo me incluyo, no alcanza a comprender. Debería tener en cuenta que del otro lado habemos ciudadanos comunes y hablar en términos más accesibles, dejando en todo caso esos tecnicismos que él utiliza para sus ministros y para especialistas del área económica. Seguramente recurriendo a un lenguaje más común, más llano, pero también más accesible, la opinión pública, y yo creo que podría hacerse una mejor imagen de los plazos, de los instrumentos y metas de esta nueva etapa. Y por último, también sería importante una consideración de las relaciones por las restantes fuerzas políticas, junto a un serio trabajo para reforzar la propia. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el 2025 es un año electoral clave para la constitución del próximo Congreso. Está claro que hasta ahora ha contado con un apoyo casi incondicional del PRO en esta primera etapa.
Los radicales y algunas fuerzas provinciales, así como los peronistas nucleados en torno a Pichetto, también han acompañado algunas propuestas, pero claro, sin tanto entusiasmo, eso sí. El gobierno debería tratar de avanzar hacia una más firme y estable coalición parlamentaria con aquellas fuerzas que más decididamente apoyan el programa oficial. Eso requiere de altas dosis de negociación política que implican, para empezar, abstenerse de atacar a aquellos que los que vas a necesitar a la hora de una votación. También debe estar dispuesto a ceder y debe abandonar la preocupante tendencia a caer en la obcecada defensa de la inmutabilidad de sus propuestas. Todo es un toma y daca. Por cierto, este punto requiere también de definiciones por parte de la otra fuerza política, en particular del PRO. El radicalismo oscila entre el apoyo y el rechazo de acuerdo con cada cuestión en particular. No es un socio confiable. Por su lado, el peronismo kirchnerista y la izquierda, bueno, ya lo sabemos, están en franca y decidida contradicción con cualquier cosa que se proponga el gobierno, no importa de qué se trate. Queda entonces el PRO, que se encuentra en una difícil situación en este momento, porque la fusión directa con los libertarios queda descartada, ya que eso significaría muy seguramente la muerte del partido de Macri, que además ya dijo que esto no sucederá. Abandonar su proyecto político, el de crear y hacer exitosa una fuerza de centro-derecha de alcance nacional, es algo que el expresidente claramente no desea. Pero algún tipo de alianza debe encarar, porque dejar sola la representación parlamentaria de Milei, bueno, pone en peligro la estabilidad misma del gobierno. Es una disyuntiva difícil que deberá resolver más que nadie, me parece, Macri. Es importante señalar que estos aspectos que hemos indicado tienen que ver con el gobierno y, por tanto, también con la justicia. Esto es clave. El gobierno debe realizar la justicia, que consiste en dar a cada uno lo suyo. ¿No podríamos hacer aquí un listado de las innumerables injusticias con las que hemos convivido en estos 41 años de democracia? Necesitaríamos varios programas, pero bueno, valgan un par de evidencias. Hay ejemplos que son más que elocuentes. Por ejemplo, el peso de los ajustes no puede seguir cayendo sobre los jubilados y sobre los asalariados. Como tampoco es aceptable que aquellos que han conseguido ilegal e injustamente situaciones de privilegio las sigan conservando, burlando la ley y la justicia. Milei ha pasado los primeros 7 meses de su gobierno peleándose con todos, o casi todos, reuniéndose muchas veces a título particular, como hemos dicho en otras oportunidades, con empresarios y líderes mundiales, pero afines a sus ideas. Repito, afines a sus ideas, pero a su vez enzarzándose en disputas que, aunque pudieran ser justas, entorpecen nuestra política exterior, abriendo fuentes de conflictos innecesarios. Ya tenemos los nuestros. Tratando de llevar adelante un plan económico que hasta ahora muestra, más allá del ajuste y la recesión, algunas señales auspiciosas, pero mostrándose intolerante con todos aquellos que osan criticarlos. No es así. No es el dueño de la verdad el gobierno, o particularmente
su presidente. Yo creo que llegó la hora de abandonar el permanente tono conflictivo para empezar a ocuparse en poner manos a la obra para realizar su programa, cuyos resultados serán el parámetro con el cual juzgar el éxito de su administración. Ahora necesitamos acción. Ahora necesitamos ir cerrando temas. Por ahora, cuenta con el apoyo de al menos casi la mitad o la mitad de la sociedad, que verá cuánto suceda en esta segunda parte. Porque ya comenzó Milei, parte 2.